más de 600 millones de pesos allí represados en incapacidades, cerca de 300 millones ya prescritos. Entonces estamos hablando de 1.000 millones de pesos. ¿Y qué nos decía la gerente de recursos humanos? Es que en el mercado no hay gente experta en este tema y es un problema conseguir a alguien que sepa de este proceso. Entonces, las universidades no capacitan en el tema. El muchacho cuando sale de su tecnología, de su carrera universitaria, pues esto lo ve allí dentro, ni lo ve dentro de los módulos de laboral. Entonces hay un total desconocimiento frente a un tema que de verdad que es apasionante y que mueve muchos, muchos millones de pesos. Entonces, vamos a entrar en materia. Recientemente, el tema de incapacidades y licencias fue actualizado a través del 1427 del 27 de julio del año 2022, del presente año, y allí se condensaron todas las normas que estaban dispersas en múltiples decretos, y bueno, aquí trataron de consolidar toda esa normatividad, y es lo que queremos compartirles en esta mañana. Entonces, empecemos por definir qué es una incapacidad. Y la definición de incapacidad pues la trae el mismo decreto 1427 en su artículo segundo. Pero antes de este artículo segundo, el decreto 1427 tiene impacto en todos los actores del sistema de seguridad social en salud. Tiene impacto en los aportantes, o sea, en ustedes, los señores empresarios. Tiene impacto dentro de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Tiene impacto en las EPS y tiene impacto en los fondos de pensiones. O sea, a todo el mundo le toca el tema de las incapacidades. Entonces, por eso la necesidad de que estemos formados, de que seamos conocedores de todas las intríngulis jurídicos que tiene este proceso. Entonces, el 1427 nos dice que la incapacidad es el estado de inhabilidad física o mental. Hace 2 días, 3 días, fue el Día Mundial de la Salud Mental, que se disparó con el tema de la pandemia. Entonces, la inhabilidad para desempeñar una actividad laboral, social, etcétera, no es solamente física, es también de la esfera mental. Y que es originado por una enfermedad general o accidente común y que no ha sido calificada como enfermedad de origen laboral o accidente de trabajo. Si fuera calificada como un evento laboral, pues el responsable del pago de la prestación económica, pues es la respectiva ARL donde esté afiliado el cotizante. Igualmente, este decreto, el 1427, nos dice que la enfermedad general es la afectación de la salud de una persona que compromete el bienestar físico o mental, derivados de eventos ajenos a su actividad. Y aquí lo completamos esta definición y nos dice que la incapacidad como acto médico, que el profesional de la salud, o más bien, perdón, que la incapacidad es un acto médico autónomo. Quiere decir esto que el médico en la consulta es el dueño del balón, por así decirlo. Y parte de la conducta terapéutica que consiste en indicar el número de días que la persona no puede realizar su actividad habitual. Y estas actividades habituales pueden ser laborales, escolares o sociales. Siempre hemos visto el tema de la incapacidad monetariamente, entonces es el cotizante el que está incapacitado y que no puede trabajar y no puede percibir un ingreso. Pero la incapacidad también es un medio para justificar una ausencia escolar o un beneficiario que también se va a incapacitar, va a tener quebrantos de salud, que le impide también desarrollar sus actividades sociales. Entonces, la incapacidad nos sirve para justificar una ausencia en estos tres eventos. ¿Y quién es el dueño del balón? El médico. Lo que defina el médico en su autonomía debe seguir esas indicaciones, tanto el empleador, tanto la EPS y el paciente, en este caso el cotizante. Y esto está reglamentado en la Ley Estatutaria en Salud, la Ley 1751 del 2015, que es muy precisa en el artículo 17 cuando dice:
Se garantiza la autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen a cargo. Esta autonomía será ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica. Esto que está entre comillas es extractado del doctor Castellanos Ramírez, Juan Carlos, y él dice que el médico cuenta con toda la autoridad para expedir las incapacidades y ante la duda solamente podrá ser revisada por sus pares en una junta médica. ¿Qué quiere decir esto? Que había hecho carrera en el medio, tener unas parametrizaciones en los sistemas de información y de acuerdo pues a las estadísticas de cada entidad. Entonces la entidad decía, por la patología 568, el número de días máximos a otorgar es de 10 días. Pero si el médico en la consulta había dicho que no, que él considera que el paciente está en un delicado estado de salud, le había otorgado 15, los sistemas de información automáticamente bajaban esos 15 días a los 10 días que tenía parametrizado el sistema de información. Y esos 5 días quedaban en el limbo porque la entidad no los reconocía y en últimas quedaban a cargo del aportante. Entonces, se ha ido corrigiendo en el transcurso de estos años, pero todavía se le sigue coartando al médico esa autonomía profesional que tiene para definir el número de días de incapacidad que debe tener el cotizante. Aparte del médico, la otra persona que está facultada para expedir incapacidades son los odontólogos. Son las únicas dos especialidades médicas que pueden expedir una incapacidad. El psicólogo no es médico, no puede expedir incapacidad. Y los médicos, pues, en todas sus especialidades clínicas. Ahora que hemos conocido la definición de una incapacidad, considero que es necesario que conozcamos cómo se financian las incapacidades. Esto no es que la EPS saca de su patrimonio y paga las incapacidades generadas por la red de prestadores. No. Cada año el Ministerio de Protección y Seguridad Social, Ministerio de Salud y Protección, expide una resolución. Para diciembre del 2021, expidió la resolución 2381. Y en esa resolución el ministerio fija el valor de la unidad de pago por capitación, la UPC que conocemos, y en la cual le dice a cada entidad promotora cuánto va a reconocer para el año 2022, en este caso, por cada afiliado, y cuando hablo de afiliado es beneficiarios y cotizantes, cuánto le va a reconocer mensualmente para la atención de los servicios de salud. Para el presente año, esa prima está en 989.712 pesos, que también esa UPC la definen por dispersión geográfica. Entonces hay unas zonas que tienen unas primas mucho más altas, caso de San Andrés y Providencia, caso de los Llanos Orientales. También hay una UPC especial en las ciudades capitales porque hay más tecnología, hay más recursos asistenciales para acceder, entonces tienen unas primas diferenciales. En el caso de ciudades como Cali, Bogotá, es de 1.087.297 pesos. Y esta resolución también fija el valor que va a reconocer por cada afiliado para las actividades de promoción y prevención, que es de 24.152. Y en esa misma resolución, pues viene establecido la prima que va a reconocer para el pago de incapacidades y que para el presente año es del 0,40% de los ingresos base de cotización que reporta mensualmente la EPS al ministerio, con los cuales accede al reconocimiento de la UPC. Entonces, el 0,40%. De allí que lo que reciban las entidades promotoras de salud, pues debe ser suficiente para el reconocimiento y pago de las incapacidades. Entonces, la EPSX que reciba 3.000 millones de pesos para pago de incapacidades, pues ellos dentro de su tablero de control, en el mes van a autorizar 3.000 millones de pesos, porque lo que exceda de esos 3.000 millones de pesos, pues va a salir del patrimonio de cada entidad. Entonces, por eso es que son tan recurrentes en la negación de las incapacidades, porque hay un tope y el tope es lo que recibieron mensualmente. Entonces, de ahí no se pueden pasar.
pues lo ideal es que ellas hicieran unos procesos de capacitación con los médicos, con su red de prestadores, capacitándolos en el proceso, pero bueno, eso no ocurre y al final, ¿quién paga los platos rotos del exceso de incapacidad, de número de días que se generan? Son los aportantes que empiezan con un proceso de negación constante y repetitivo. Esa prima del 0,40% también incluye el pago de aquellas incapacidades mayores a 540 días. Hay pacientes o hay cotizantes más bien que tienen 2, 3, 4, 5, hasta 8 años de incapacidad, que son las mayores a 540 días, que no han sido calificados esos trabajadores por el fondo de pensiones o que su calificación le dio un 40, su pérdida de capacidad laboral le dio un 48, un 49%, y quedan en esa línea gris, línea oscura, que 48% pues está en un delicado estado de salud, pero no alcanza el mínimo, que es el 50% para ser catalogado como inválido y acceder a una pensión de invalidez. Entonces son personas que durante el tiempo pues se perpetúan en incapacidades continuas y prolongadas. Entonces esta prima también debe ser para el pago de esas incapacidades, hasta que la persona sea calificada y se defina si es o no es una pensión de invalidez. El otro rubro es el de las licencias, y el de las licencias, el proceso es que cada entidad promotora de salud debe pagar a los cotizantes independientes y a los aportantes las licencias. Y una vez son pagadas, son reconocidas, pues debe hacer el respectivo cobro ante la administradora de recursos de salud, el ADRES. Es un proceso que se genera mensualmente, el tercer viernes de cada mes, en el cual la EPS hace el recobro al ADRES, el ADRES tiene unas validaciones, y lo que pasa esas validaciones se le reconoce a la EPS, y lo que no, pues queda en una glosa, y la EPS tiene 2 meses para subsanar la respectiva glosa y acceder a esa licencia de maternidad que reconoció. En resumen, el pago de las prestaciones económicas, incapacidades y licencias está a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y no de las empresas. Lógicamente, se deben cumplir unos requisitos para acceder a dicho reconocimiento. Aquí vamos a hacer un poco de recorderis frente a las etapas de las incapacidades, quién es la entidad que debe responder por ese reconocimiento. Y entonces tenemos que los 2 primeros días de la incapacidad están a cargo del aportante. Esto quedó establecido desde el año 2013 a través del decreto 2943. A partir del día tercero y hasta el día 180, la responsabilidad del pago es de la EPS. A partir del día 181 y hasta el día 540, de aquellos cotizantes con incapacidades continuas y prolongadas con un concepto favorable de rehabilitación a cargo del Fondo de Pensiones, y aquellas mayores a 540 días a cargo de la EPS. Aquí hay algo importante que tenemos que refrescar la memoria. Es la sentencia C-543 del año 2007. Estableció el concepto de mínimo vital. Y el mínimo vital nos está diciendo es la Corte en la sentencia que ninguna persona puede percibir menos del salario mínimo. Ningún afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud puede percibir menos del salario mínimo. Entonces, hay entidades que han ajustado ese reconocimiento y no reconocen el 66%, sino que reconocen el valor del salario mínimo entre el día 2 y el día 180, como hay entidades que no lo reconocen. Pero por normatividad, todas las entidades deberían reconocer como mínimo el mínimo. Y esto aplicaría inclusive para aquellos cotizantes que ganen, creo que más o menos da 1.400.000. Si tienen una incapacidad de 30 días, a estas personas habría que reconocerles como mínimo el mínimo y no el 66.67% del ingreso base de cotización. Algo que debemos tener en cuenta, que el reconocimiento y pago de la incapacidad se toma es con el ingreso base de cotización reportado el mes anterior al inicio de la incapacidad, no con el ingreso base de cotización del mes en que ocurre el evento. Y de ahí en adelante, así existan prórrogas, siempre va a ser con ese ingreso base de cotización del mes inmediatamente anterior al inicio de la
prestación económica. Hasta allí vamos. Hagamos un recorderis de los diferentes tipos de prestaciones económicas que existen. Hay incapacidades por enfermedad general o común, que es las que estamos hablando. Hay incapacidades por enfermedad laboral o profesional. La típica, el manguito rotador, de aquellas actividades repetitivas, y ya cuando es calificada por la ARL, que definen que es una enfermedad laboral o profesional. El accidente de trabajo, que hay que reportarlo a la ARL con el FURAT. Tenemos la licencia de maternidad, y ya la licencia de maternidad tenemos 3 tipos de licencias. La licencia de maternidad por extensión, que es un concepto que trae esta norma, el 1427, y la licencia de maternidad por extensión, allí tenemos cuando el niño es entregado en adopción, entonces se considera que es una licencia de maternidad por extensión. Cuando fallece la madre y el niño queda al cuidado del padre, también entonces por muerte, o por enfermedad grave de la madre, también es una licencia de maternidad por extensión, o por custodia del menor. Son los eventos definidos por esta normatividad para una licencia de maternidad por extensión. Tenemos la licencia parental compartida. Este concepto lo trajo el año anterior al 2114, al igual que la licencia parental flexible de tiempo parcial. La licencia parental compartida dice que de las 16 semanas de la licencia de maternidad son de obligatorio cumplimiento 12, y si la madre quiere cederle las últimas 4 semanas al padre, lo puede hacer, previo consentimiento del empleador y previo consentimiento del médico tratante. Y la otra es la parental flexible de tiempo parcial, en el cual la madre puede trabajar parte de su licencia de maternidad y disfrutar de la licencia de maternidad, pero esto va a extenderse en el tiempo, pues por el número de días o meses que pueda definir la madre en acuerdo con el empleador. Por último, tenemos la licencia de paternidad. Recordemos que la licencia de paternidad también fue ampliada a 14 días desde el año anterior. Bueno, aquí no me voy a detener. Creo que este es el diario vivir de todos los departamentos de gestión humana al momento de la erradicación de los soportes para el reconocimiento de una incapacidad. Entonces ahí están los soportes que se deben radicar para una incapacidad, para una licencia de maternidad. Clave en el tema de la licencia de maternidad, la licencia como tal, la incapacidad expedida por el médico que atiende el parto, el registro civil de nacimiento. Y en el caso de la licencia de maternidad por extensión, cuando es por adopción, pues el documento que expide el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En la paternidad, el registro civil de nacimiento y el certificado de la licencia materna. Y documentos comunes a ambas solicitudes, hay que hacer una solicitud de pago a cada entidad promotora de salud a través del medio que defina la entidad promotora de salud, generalmente es a través de los portales, y adjuntar la certificación bancaria para que hagan la respectiva transferencia de parte de las entidades promotoras de salud. El decreto 1427, este punto es más para las IPS, para las instituciones prestadoras de salud. Amplió el contenido del certificado de incapacidad, son 16 conceptos que debe tener este certificado de incapacidad. Las que están en azules son los nuevos conceptos que adicionó este decreto, y es el grupo de servicios, que si la incapacidad fue generada en una consulta externa, que es un apoyo diagnóstico, que si fue por internación, que si es quirúrgico, que fue una atención inmediata. También la modalidad de la prestación en la cual sucedió la incapacidad, que si fue intramural, extramural, unidad móvil, todos los temas de servicios domiciliarios, que si fue extramural en una jornada de salud, o que si fue por telemedicina, en estos diferentes conceptos, interactiva, no interactiva,
teleexperticia, telemonitoreo, etc. Una que me parece muy importantísima es este punto 12, la causa que motiva la atención. Y esta se da preferiblemente en las urgencias. En la urgencia es clave que el médico esté preparado para identificar que la incapacidad o la consulta, la atención médica en esa urgencia es por un accidente laboral o si es por origen común. Si los médicos están entrenados, preparados para identificar esta causa que motiva la atención, de verdad que son muchas los trámites que se pueden obviar al momento de la reclamación de la incapacidad. Entonces, aquí es clave pues que las IPS inicien unos procesos de capacitación con sus médicos adscritos. Entrenarlos en la correcta identificación si lo que motiva esa atención de urgencias es un accidente laboral o si es una enfermedad. El último punto también que es nuevo dentro de los requisitos de las incapacidades es si la incapacidad es retroactiva y solamente en 3 causales se puede generar incapacidades retroactivas y hasta por 30 días. El punto 16 lo deja muy claro, tipo y número de identificación y firma del médico u odontólogo que lo expide. Este punto no estaba claro en los anteriores requisitos de las incapacidades y solamente venía el nombre, apellidos y el registro médico del profesional de la salud. Era lo que históricamente venía en esos certificados de incapacidad y hubo una época en que las incapacidades eran devueltas porque no traía el tipo y número de identificación del médico que la expedía. Aquí ya queda claro que no se necesita el registro médico, sino el tipo y número de identificación. Y esta era una de las causales de glosas por parte de las EPS y hace pocos días con una de las entidades me encontré varias incapacidades negadas por esta causal, lo cual no tiene sentido porque quien contrata la red de prestadores es la EPS y son ellos los que tienen que conseguir y mantener actualizadas toda esta información y no dejarle esa carga de la prueba al aportante para que le puedan reconocer su prestación económica. ¿Cuáles derechos adquiere el afiliado cuando en una consulta médica u odontológica le expiden una incapacidad, sea por 1, por 2, por 3, por los días que sea? Ausentarse laboralmente de su sitio de trabajo. Digamos que este documento es el que debe radicar el trabajador ante el área de gestión humana para justificar su ausencia a laborar. Entonces, este es uno de los derechos que adquiere, ausentarse laboralmente, pero no es ausentarse para que se vaya de paseo, para que se vaya de fin de semana, ahora que tenemos este fin de semana, un fin de semana largo, no, es para que él recupere su estado de salud, ¿sí? Y es una conducta terapéutica que le ha indicado el médico en consulta qué debe hacer, pero no es para que se vaya de fin de semana al lago Calima, no, es para que recupere su estado de salud. Y adicionalmente, a recibir un subsidio monetario, el cual debe ser pagado con la periodicidad que el aportante paga la nómina. Sé que ha hecho carrera entre muchas empresas de que hasta que no me pague la EPS la incapacidad, yo no le pago al trabajador los días que se ausentó. Porque es que la EPS no me paga las incapacidades, entonces yo ¿por qué voy a asumir un costo? Pues me muero de la pena, pero el artículo 227 del Código Sustantivo de Trabajo establece que, señor empleador, usted pague con la periodicidad de la nómina y recobre a la EPS. Así de simple. ¿Cuáles son las condiciones para el reconocimiento y pago de una incapacidad de origen común? Son 6 requisitos, no más, pero nos enredamos la vida colocando cualquier cantidad de validaciones. El primero y más importante, estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social de Salud en calidad de cotizante, ¿sí? Incluidos los pensionados con ingresos adicionales. O sea, la incapacidad solamente es para el trabajador, para el afiliado cotizante, perdón,
más no para los beneficiarios. Al igual que la licencia de maternidad, solamente es para los cotizantes. La segunda condición es haber cotizado al sistema como mínimo 4 semanas. Y aquí siempre hay una disputa jurídica con las EPS, porque uno entiende es como el mínimo 4 semanas, o sea, aplica para los trabajadores nuevos. Pero nos encontramos con cotizantes que llevan un año cotizando. En el mes que tuvo la incapacidad por enfermedad general por cualquier motivo, no sé qué motivo puede ser, la empresa reportó 15 días, 20 días de trabajo y en ese mismo mes hubo la incapacidad. La EPS está asumiendo, en el mes del evento solamente me cotizaste 20 días, en consecuencia te la niego. En mi concepto es un error de interpretación porque es un trabajador que ha venido cotizando por N periodos, por N meses. La EPS ha recibido la prima para el pago de las incapacidades mensualmente porque ha sido compensado. Entonces no hay justificación para que la entidad niegue argumentando que en el mes del evento solamente cotizó o compensó 20 días. Entonces, digamos que allí hay que justificar muy bien esta causal de rechazo ante las EPS y al final pues están reconociendo las incapacidades, pero sí, solo sí, cuando sea justificado convenientemente. Algo lógico para dentro de las condiciones, contar con un certificado de incapacidad expedido por el médico de la entidad promotora de salud o validado por esta o por un odontólogo. No habrá lugar al reconocimiento de las incapacidades cuando se origine en atenciones por servicios o tecnologías excluidos de la financiación. ¿Qué quiere decir esto aquí en palabras sencillas? Incapacidades generadas en tratamientos estéticos y sus complicaciones. No, no hay reconocimiento de incapacidades por tratamientos estéticos. Que se hizo una rinoplastia y el médico le dio 30 días. Desafortunadamente, este tipo de cirugías están contempladas como estéticas y no hay lugar al reconocimiento. Entonces, allí ya es un tema trabajador-empleador. Todo lo que tenga que ver con tecnologías que no estén aprobadas por el INVIMA o por el Instituto Nacional de Salud, tampoco tienen reconocimiento por parte de las EPS. Otra condición, que lo vimos hace un momento, para el reconocimiento se tomará como ingreso base el reportado en el día 1 de la incapacidad, en el mes anterior, perdón, del inicio de la incapacidad. Algo que el punto 6, que lo aclara la normatividad, anteriormente no era muy claro si se debía o no se debía reconocer este tipo de incapacidades y era para los pensionados que tenían ingresos adicionales, que conseguían otro empleo, no sé, un profesor ya jubilado, pensionado, pero seguía dictando clases en la universidad. Entonces, por este nuevo contrato en el cual está percibiendo unos ingresos, ya está claro en la norma que hay que reconocer las incapacidades que él genere. Lógicamente, solo se va a tomar el ingreso base de cotización del nuevo contrato. No le vamos a sumar los ingresos que él está recibiendo de su mesada pensional, más los que reciba por las horas cátedra que esté dictando. No, solamente sería por la hora cátedra de su nuevo contrato. Aquí lo deja muy claro la normatividad. Anteriormente estaba ahí como en el limbo y quedaba como muy a discreción si se autorizaba o no se autorizaba este tipo de prestaciones económicas. Bueno, del certificado de incapacidad ya vimos que es el médico u ontólogo el que debe expedir el certificado de incapacidad y que la incapacidad debe contener las 16 variables que citamos hace un momento en el artículo anterior. Entonces, si no tiene esas 16 variables, pues la EPS la va a rechazar, pero aquí pues es un proceso entre la EPS y la IPS que tienen que ajustar todos sus formularios de generación de incapacidades.
Aquí también nos vuelve a hacer claridad de qué es una prórroga de la incapacidad. Esto estaba contenido en el decreto 1333, pero aquí también nos lo ratifica y es aquella que se expide con posterioridad a la inicial por la misma enfermedad o lesión o por otra que tenga relación directa con esta. Así se trata de un código diferente de diagnóstico. Y siempre y cuando entre una y otra no haya una interrupción mayor a 30 días. Aquí es frecuente en aquellos trabajadores que pasan de 540 días y que no se han reincorporado a su actividad laboral, que el origen de la incapacidad es, no sé, cirugía de rodilla. Y hace sus terapias van, terapias vienen, no se recupera, pasa un año, no se ha reincorporado a su vida laboral. Y después de estar tanto tiempo incapacitado, la persona pues ya como que le ha ido cogiendo perecita al trabajo, es mejor estar viendo los partidos de la Champions, el Tour de Francia, etcétera, etcétera. Y ya viene el problema de la esfera mental. Y entonces ya cuando el problema de rodilla pasa a la esfera mental, ese trabajador lo perdimos porque nadie va a controvertir un diagnóstico de un psiquiatra. ¿Y qué es lo que en últimas están esperando estas personas? Es una incapacidad, una pensión por invalidez. Y entonces la pensión por invalidez en la esfera mental, entonces ya son mínimo 3 años de incapacidad por el mismo concepto y ahí perdimos al trabajador. No se nos reincorporó nunca a la vida laboral. Y estas incapacidades que en última son concomitantes con la inicial, entonces es lo que entendemos como una prórroga de la incapacidad. Este artículo, el 2233, me parece que nos va a quitar muchos dolores de cabeza a todas las empresas. Y es aquellas incapacidades expedidas por los médicos que no pertenecen a la red de prestadores de servicios. Caso de la empresa que tiene dentro de los beneficios para sus trabajadores servicios de ambulancias. Tiene contratado a Comeva de Emergencias Médicas o Emermédicas o a EMI. Y entonces las incapacidades generadas por este tipo de servicios especiales, pues no eran aprobadas por la EPS. O la empresa que tiene dentro de sus beneficios servicio de medicina prepagada para los trabajadores. Y entonces tengo la EPS con nueva EPS o con salud total. Y tengo medicina prepagada con Sura. Y fui a la red de Sura por la medicina prepagada y el médico me dio 30 días de incapacidad. ¿Voy a erradicar esa incapacidad ante salud total o 9 EPS? No, el médico no es de mi red, no se la puedo reconocer. Aquí le están dando ya una gabela a los empleadores para que estas incapacidades sean reconocidas. Y la norma, este artículo, el 22333, está diciendo que la EPS debe reconocer este tipo de incapacidades cuando son expedidas por fuera de la red de atención. Pero para su transcripción y solicitud de pago, tiene que hacerlo dentro de los 15 días siguientes a la expedición de la incapacidad. No es que vamos a demorarnos un mes, 3 meses, 60 días, no. Tiene que ser dentro de los 15 días siguientes a la expedición. ¿Y por qué dentro de los 15 días? Porque la norma dice que la EPS debe someter a auditoría esta incapacidad y que si no está conforme y considera que no está bien emitida esa incapacidad, debe someterlo a valoración por parte de su red, de sus profesionales adscritos. Y si ellos consideran que la incapacidad no es por 30 días, sino es por 15, pues van a reconocer 15. O si ellos consideran que no es pertinente la incapacidad, entonces no la van a reconocer. Pero esto solamente va a suceder si se radica dentro de los 15 días. Adicionalmente, la EPS solo tiene 8 días para hacer todo este tipo de, toda la auditoría de la incapacidad y definir si la reconoce o no la reconoce. Entonces creo que aquí es una ventaja que le está dando a las empresas el poder radicar estas incapacidades expedidas por la red de prestadores alternas.
Que tiene su veneno este artículo, lógicamente que tiene un veneno muy grande también para los empleadores. Y entonces es el trabajador que se pasó de copas el domingo, amanece en Guayabado el lunes y se va para el puesto de salud del barrio y el médico del puesto de salud le expide una incapacidad por un día para justificar su ausencia laboral. Este es uno de los riesgos que se está incurriendo con este artículo, de que el cotizante empiece a abusar y sepa de que ya puede ir a cualquier médico alterno, al médico de la farmacia del barrio, y ahí al médico también le va a dar su día, sus 2 días de incapacidad para ausentarse de su actividad laboral. Entonces tiene sus beneficios y tiene sus riesgos este artículo. Un comentario sobre el mismo, las EPS están haciendo caso omiso a este artículo. Ayer precisamente nos trajeron una incapacidad expedida por una institución de la ciudad que no tiene convenio con la EPSX y no, se la están negando. Entonces aquí toca hacer pues ya un derecho de petición con toda la justificación legal para que lo reconozcan. Veíamos hace un momento en qué eventos se pueden expedir incapacidades retroactivas y solamente en 3 casos se pueden expedir este tipo de incapacidades. Anteriormente no las estaban aceptando. Cuando hay una urgencia o internación del afiliado y está en cuidados intensivos y bueno, entonces el médico o la institución puede generar esa incapacidad desde el día en que entró a la urgencia. Dice también la norma de que se le puede expedir una constancia para que sea llevada a su empleador, una constancia de que la persona está internada en urgencias, en cuidados intensivos, como para justificar mientras se expide la incapacidad esta ausencia laboral. Cuando existen trastornos de la memoria, confusión mental, desorientación en tiempo, lugar y otras alteraciones de la esfera psíquica, hasta que la persona recupere, entonces en ese evento se le puede expedir una incapacidad retroactiva y en los eventos catastróficos o terroristas. Es clara la norma en que el médico tratante expedirá el certificado de incapacidad de origen común con retroactividad que no podrá ser superior a 30 días. O sea que la retroactividad tiene un límite y es de 30 días calendarios y solamente en estos tres eventos. También nos dice la norma de que se pueden expedir incapacidades por eventos prospectivos o en el exterior. Aquí están 2 artículos, el 235 y el 236. La prospectiva se puede dar es en aquellos cotizantes con incapacidad prolongada y que no coincide la finalización de la incapacidad con la fecha de atención por parte del especialista. Ejemplo, tengo cita con mi especialista el próximo martes 17, 18, pero tengo en el día de hoy, 13 de octubre, la cita de valoración, de seguimiento. Entonces, este médico en consulta puede generar este certificado prospectivo con fecha de inicio del próximo miércoles, porque el martes finalizaría la incapacidad que tiene ahí el trabajador. Respecto de las incapacidades generadas en el exterior, también se puede radicar y transcribir acá en las EPS. Tiene algunos requisitos que deben ser legalizados o apostillados en la embajada o en el consulado de Colombia, o si no hay embajada, no hay consulado en ese país, en el de una nación amiga. Caso que sucedió hace poco. Colombia no tiene embajada en Ucrania, pero sí tiene embajada en Polonia. Entonces todos los connacionales que estaban en Ucrania tenían que hacer sus actividades, sus diligencias consulares en la embajada de Polonia. Igual sucedería en el caso de una incapacidad. Se enfermó, le pasó algo en Ucrania al connacional, entonces debe hacer el trámite ante la embajada de Polonia. Igualmente, algo importantísimo, debe estar traducida la historia clínica o la epicrisis al español por un traductor oficial certificado por la embajada. Y que se debe radicar ante la EPS dentro de los 6 meses siguientes al evento. Estas incapacidades también, incapacidades en el exterior también opera para las licencias de maternidad,
la dama que se va a tener el bebé en Miami, entonces allá le pueden expedir su incapacidad, debe traducirla al idioma español, apostillarla y radicarla en la EPS. Reconocimiento de incapacidades simultáneas. Dice que se presentan dos incapacidades de origen común, puede ser por diferentes diagnósticos, pues entonces se empatan, se suman las dos incapacidades y van a finalizar el último día de la incapacidad más amplia. Entonces tengo incapacidad hasta el día de hoy, pero ayer me surgió otro evento adverso de salud y me incapacitaron otros 10 días. Entonces son incapacidades simultáneas que se traslapan la una con la otra. Entonces la incapacidad iría hasta dentro de 10 días. No es que exista un corte, no. Debemos hacer la sumatoria de los días. Y si hay una incapacidad de origen laboral con una de origen común, la norma dice que hay que reconocer la que genere mayor beneficio para el trabajador. La que genera mayor beneficio para el trabajador es la incapacidad de origen laboral, porque esa se paga al 100%. ¿Sí? Algunas reglas generales de la incapacidad, esto también está en el Código Sustantivo del Trabajo, pero aquí nos lo dejaron muy claramente establecido en este decreto, que si existen incapacidades de origen común durante el periodo de vacaciones, pues las vacaciones se interrumpen por el tiempo que dure la incapacidad y se reanudan una vez finalice los días de incapacidad. Cuando hay incapacidad durante el periodo de protección laboral, no hay reconocimiento de incapacidades durante el periodo de protección laboral. Solamente en protección laboral hay continuidad en la prestación de los servicios. Recordemos que si la persona cotizó durante un año, tiene derecho a 30 días o un mes de protección laboral y si cotizó más de un año y hasta los 5 años o más, tiene derecho a 3 meses de protección laboral. Solamente para la prestación de los servicios asistenciales y continuación de tratamientos en curso, más no para la generación de incapacidades. Si la persona tiene, si el trabajador gana un salario mínimo, pues puede acceder a la caja de compensación familiar y recibir esos beneficios. Y si tiene incapacidad por el lado de trabajador cesante, bueno, me olvidó el nombre técnico. Cuando es un trabajador cesante que accede a la caja de compensación familiar, esas incapacidades sí se reconocen. Sería la única forma estando en protección laboral. Y los afiliados con más de un empleador, si el trabajador tuviere 2, 3 empleos durante el día, ese certificado de incapacidad, pues tiene que radicarlo en cada uno de sus patrones y va a recibir el reconocimiento económico de cada uno de sus empleadores, de sus patrones, con base en el IBC, con base en el IBC que haya compensado por cada aportante. Estos artículos están en el 238 al 2310, estas reglas de incapacidad. Bueno, ahora vamos al artículo que nos habla sobre el pago de las prestaciones económicas que pocas entidades lo cumplen. Y dice que desde el momento en que el aportante radique su incapacidad, pues la entidad promotora de salud tiene 15 días para hacer la auditoría que tenga que hacer y para notificarle al aportante, al empleador, si su incapacidad fue rechazada o fue autorizada. Y si fue rechazada, pues tiene que indicarle los motivos por los cuales fue rechazada la incapacidad. Y si fue autorizada la prestación económica, pues tiene 5 días para efectuar el pago. En resumen, serían 20 días entre el momento de la radicación de la prestación económica, llámese incapacidad o licencia, y la fecha de pago. 20 días solamente. Pero pues pasan los meses, pasan los años para el pago de incapacidad. Ahora vamos a ver unas estadísticas muy interesantes que tiene la ANDI sobre el tema de la oportunidad en el pago de incapacidades. También este decreto, y viene desde hace mucho tiempo, dice que si la entidad promotora no cumple con los tiempos, pues debe pagar los intereses de mora. Estos intereses de mora son a la tasa DIAN
la tasa más alta, y también está establecido en el decreto 1281 y en el 1427, que es el decreto que estamos revisando actualmente. Adicionalmente, si no cumplen con este requisito, pues hay que poner en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud esta situación para que ella intervenga en lo de sus competencias. La Superintendencia Nacional de Salud ya digamos que no tiene competencia para hacer cumplir el pago de las incapacidades, ¿no? Si necesitamos ya acceder a una demanda, tenemos que irnos interponer una demanda ante lo laboral, ¿no? De la sala laboral para el reconocimiento y pago de las mismas, ya no ante la Superintendencia de Salud. A la Super sí hay que notificarle de todos los derechos de petición que se interpongan para el reconocimiento y pago, pues más no para que ella intervenga como juez para que hagan el reconocimiento de la misma. Bueno, algo que es muy común, una duda muy común entre los empleadores es en el tema del ingreso base de cotización. Entonces tenemos un cotizante que se retira cualquier día de la empresa, que se retira, no, que recibe bonificaciones, que recibe la prima, que recibe una serie de pagos, y esos pagos exceden el 40% del promedio que él venía ganando. Y casualmente en ese mes que percibe todos esos ingresos y que exceden el 40% de lo que históricamente venía cotizando, hay una incapacidad. Entonces la norma nos dice no. Todo lo que exceda el ingreso base de cotización en un 40% respecto del promedio de los últimos 12 meses, ese porcentaje no será tenido en cuenta para la liquidación y pago de las prestaciones económicas. Solamente el tope sería hasta ese 40. Y aquello que exceda del 40, pues también dice la normatividad que la entidad promotora de salud debe oficiar a la unidad de gestión pensional y parafiscal, la UGPP, para lo de su competencia. Entonces, aquí es muy claro que el tope máximo sería hasta un incremento del 40%. Esto solía suceder mucho, estos incrementos en el último 2 meses, con las licencias de maternidad. Gente que conocía muy bien la norma y empezaban a cotizar sobre un salario mínimo, los 7 primeros meses con salario mínimo, y los últimos 2 meses mágicamente la persona empezaba a cotizar sobre 7, 8 millones de pesos, esperando pues que su reconocimiento de sus 126 días de licencia de maternidad fuera sobre los 8 millones de pesos. Afortunadamente aquí le pusieron ese tope y es hasta un incremento del 40%. Bueno, uno de los artículos nos habla de que el ministerio va a crear un sistema de información de incapacidades que van a estar conectadas todas las instituciones prestadoras de servicios de salud del país, y que a través de ese portal se van a generar las incapacidades y que eso le va a llegar automáticamente a las EPS. Es algo así como la historia clínica única, pero hacia allá vamos. Yo creería que en menos de 5 años vamos a tener todo esto totalmente sistematizado y se va a acabar tanto trámite entre IPS, cotizante, empleador, EPS, para el pago de las incapacidades, para el tema de las historias clínicas. Y esto nos va a permitir también al Estado tener una información mucho más confiable de los perfiles epidemiológicos de cada una de las regiones del país, para poder hacer las intervenciones de promoción y prevención en cada o en cada zona del país, en cada edad de riesgo, porque son diferentes las zonas del país, la morbimortalidad de cada zona es diferente, entonces hay que hacer intervenciones muy focalizadas. Y hacia allá es que va el ministerio con el tema de la historia clínica unificada y el portal para incapacidades. Bueno, ¿en cuáles incapacidades no se reconocen? Ya lo habíamos hablado, que tengan como finalidad un propósito cosmético, que no exista evidencia científica, que no exista evidencia científica sobre la efectividad, que no haya sido autorizado por la autoridad competente, llámese INVIMA, Instituto Nacional de Salud, que se encuentre en fase de experimentación y que tengan que ser prestados en el exterior. Solamente en estos casos vamos a tener negaciones de las incapacidades.
Bueno, bueno, aquí me parece importante que hagamos un pequeño paréntesis con el tema de las incapacidades por enfermedad laboral o accidente de trabajo, porque hay una sutil diferencia entre cada una de ellas, entonces es necesario que la conozcamos. En accidente de trabajo se tiene en cuenta el promedio de los últimos 6 meses. En enfermedad profesional se tiene en cuenta el promedio de los últimos 12 meses. Esto, digamos, en el evento de aquellos trabajadores con salarios variables. Y otra gran diferencia con el de las EPS es que se reconocen a partir del día siguiente a la fecha de ocurrencia del accidente laboral y este será reconocido sobre el 100% del ingreso base de cotización. Entonces, digamos que hay unas sutiles diferencias aquí frente a las incapacidades comunes o de enfermedad general. Bueno, el 1427 también nos trae todo el tema de las incapacidades mayores a 540 días. Aunque esto ya estaba contenido en el decreto 1333 del año 2018, pues simplemente lo incluyó aquí, lo adicionó, lo anexó en este decreto, como para que no existan dudas en qué eventos debemos pagar las incapacidades superiores a los 540 días. Y se reconocen incapacidades superiores a 540 días en tres situaciones. Cuando exista un concepto favorable de rehabilitación expedido por el médico tratante, en virtud del cual se requiera continuar con su tratamiento médico. O sea, el médico especialista, el médico general, determinan que esa alteración del estado de salud se va a rehabilitar y que eh, no va a haber una incapacidad permanente y que de, con un plan médico va a mejorar su estado de salud. En ese caso, entonces la EPS debe continuar con el pago de las incapacidades mayores a 540 días. Cuando el paciente no haya tenido una recuperación y se presenten otras enfermedades, otras lesiones concomitantes, entonces el médico tratante va a definir, debe continuar incapacitado. El ejemplo que poníamos hace un momento, empezó con una lesión de rodilla y ahora ya tiene un tema de la esfera mental. Entonces, bueno, toca seguir incapacitado hasta que lo den de alta. En estas tres situaciones es que vamos a seguir pagando las incapacidades superiores al día 540. No se pagan cuando exista concepto no favorable de rehabilitación y el concepto no favorable de rehabilitación es ya cuando el fondo de pensiones tiene que hacer su calificación definitiva del trabajador y si esa pérdida de capacidad laboral o PCL que se llama es superior al 50%, entonces el trabajador ya es una persona que debe acceder a su pensión por invalidez reconocida por el fondo de pensiones que tenga o que haya cotizado. Situaciones de abuso del derecho también estaban contempladas en el decreto 1333. Hubo un momento en la historia de que el tema de las incapacidades estaba fuera de control para todo el mundo y los cotizantes estaban abusando y por eso sale el decreto en el año 2013, el 1333. Con la pandemia, digamos, del COVID se volvió a normalizar el tema de las incapacidades, la gente no se volvió a incapacitar, solamente se incapacitaba la persona que realmente tenía un quebranto de salud. El resto de cotizantes mágicamente se recuperaron. Entonces, son 8 causales que define la norma como abuso del derecho. Y los puntos 1, 2 y 6 deben ser resueltas por la EPS o entidad obligada a compensar. Y las correspondientes a los numerales 3, 4, 5 y 7, la EPS y el empleador deben poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Esta semana me hicieron una consulta, un joven, 18 años, primer trabajo, se pasó de copas el domingo y un amiguito le dijo, no, no te pongas con bobadas, llévate esta incapacidad allá a tu jefe, incapacidad por un día. El empleador lógicamente radicó su incapacidad en una de las EPS y ya le llegó la carta
al muchacho diciéndole que ese número de incapacidad corresponde a otra persona, que él no tuvo atención en ninguna de sus sedes ese día, en consecuencia que justificara esa incapacidad de donde había salido, o si no, pues que lo iban a tener que reportar a la Fiscalía General de la Nación. Mire el problema tan tremendo en que se metió ese muchacho. Primer trabajo, 18 años. Por una falta, quizá que él no le vio mayor importancia, mayor trascendencia, ahí está ya emproblemado. No sé si podrá colocar en sus próximas referencias laborales que fue despedido de la empresa por una falta grave, gravísima diría yo, por estar adulterando un documento privado. Entonces es delicado el tema de las incapacidades en el momento en que ya hay que poner de manifiesto todas estas irregularidades ante la Fiscalía General de la Nación. Y el punto 8 debe ser puesto en conocimiento de la EPS por parte de los empleadores, que cuando se detecte que durante el tiempo de incapacidad el cotizante se encuentra emprendiendo una actividad alterna que le impide su recuperación y de la cual deriva ingresos. Sé que hay empresas de aquellos trabajadores con incapacidad continua y prolongada que le hacen seguimiento a sus trabajadores y los filman en fiestas, en parrandas o con trabajos alternos. Y esto debe ser puesto debe ser puesto en conocimiento de la EPS para que se deje de reconocer las incapacidades en este tipo de situaciones. Entonces, aquí también hay una tarea para ustedes, señores empleadores, de poner en conocimiento todas estas irregularidades de aquellos trabajadores mañosos, le digo yo, que lo único que quieren es desangrar el sistema de salud. Y dentro de las causales para no reconocimiento de las incapacidades están las contenidas en el artículo anterior, el que acabamos de ver. Por esas causales se puede suspender el reconocimiento y pago de las incapacidades. Cuando el cotizante no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 22331 del presente decreto. ¿Y cuáles son esos requisitos? Ser cotizante, haber cotizado como mínimo 4 semanas, contar con un certificado de incapacidad expedido por el médico. Igualmente, no se reconoce incapacidades cuando el cotizante incurra en mora, conforme con lo establecido en los artículos 2191 y 2193 del presente decreto. Esto está contenido desde el decreto 2953 del año 2015, luego lo ratificó el decreto 780 y es la suspensión por mora. Si el cotizante ha dejado de aportar durante 2 periodos consecutivos, pues no tiene reconocimiento de la incapacidad. O en el caso de los independientes también, son 2 periodos de mora consecutivos los que generan la causal de suspensión del reconocimiento de las incapacidades. Y la última causal para no reconocimiento de incapacidades es cuando ésta tenga origen en tratamientos con fines estéticos y sus complicaciones. Entonces la señora que fue a hacer su liposucción se complicó, 30, 40 días de incapacidad, 60 días complicadita. Desafortunadamente ese tipo de cirugías no tienen reconocimiento por parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y está definido pues también en la Ley Estatutaria de Salud, que es la Ley 1751 del año 2015. Bueno, ahora vamos a pasar a unas cifras que a mi modo de ver son críticas. Y es un estudio que viene realizando cada año el Centro de Estudios Sociales y Laborales, CESLA. Es una entidad adscrita a la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales. Esta información es del año 2020. Ahora en el mes de octubre o noviembre sale la correspondiente al año 2021. Van a hacer un lanzamiento pues para poner en conocimiento de toda la sociedad esos hallazgos. Pero con información del año 2019 y 2020, en un grupo de empresas que ellos evalúan, ellos no evalúan el 100% de las empresas a nivel nacional, en un grupo de empresas, en el año 2019, las EPS creo que eran para 190 empresas, y 190 empresas encuestadas, el monto adeudado era de 34.494 millones de pesos. Para el año 2020, el monto
ascendió a 92.600 millones de pesos. O sea, se triplicó la deuda de un año a otro. En el año 2019, el monto adeudado por trabajador era de 69.700 pesos. Para el presente 2020, el monto adeudado por trabajador era de 212.892 pesos. Que en el año 2019 las EPS en promedio tardaban 4,6 meses para hacer el pago. Ya para el año 2020 se duplica y estamos hablando de que en promedio las entidades están demorando 8,8 meses en el reconocimiento y pago de las incapacidades. En tema de ARL, pues la situación es menos dramática, pero también es dramática. Estamos hablando de 6.300 millones de pesos a este grupo de empresas en el año 2019 y pasa a 58.900 millones de pesos en el año 2020. Y que en promedio pasamos de 1,8 meses a pagar en el año 2019 a 4,5 meses para pagar en el año 2020. O sea, son cifras que si la extrapolamos a todos los aportantes, creería uno que está hablando de billones de pesos en el tema de incapacidades que están ahí retenidas, glosadas por parte de los actores del sistema de salud, llámese EPS, ARL, que están pendientes de reconocimiento. Entonces, hay una labor aquí por hacer, por gestionar entre todos nosotros. Y el proceso de erradicación, transcripción y pago de incapacidades, digamos que es un proceso muy fácil, que inicia con un médico que valora al paciente. En su sabiduría el médico dice, se genera una incapacidad. Este trabajador debe justificar ante su empleador el ausentismo y le dice, señor empleador, el médico me acaba de dar 15 días de incapacidad. Listo, váyase a sus 15 días de ausentismo laboral. El aportante hace la solicitud de reconocimiento ante la entidad promotora de salud y eso no debería tener mayor complicación. El siguiente paso sería que el empleador recibiera el reconocimiento económico a los 20 días, pero es allí donde encontramos ese cortocircuito entre la solicitud que hace el empleador y el pago. ¿Y por qué está ese cortocircuito? Porque vienen las glosas que hacen las entidades promotoras de salud para dilatar el pago. Y como son tan complicadas en algunas ocasiones de entender esa casuística que utilizan para enredar el tema, entonces el empleador desiste de la reclamación. Eso es muy complicado, no responden, etcétera, etcétera. Dejemos eso allí. A los 3 años castiguemos esa cartera, que eso no se pudo recuperar y se perdió esa platica. Con algunas EPS no es fácil acceder a la información, es complejo. Multiplicidad de causales de negación, digamos que no, eso no está estandarizado. Vimos que las causales de negación no son más de 5 o 6 causales de negación, pero si uno va a ver, suma todas las causales de negación de las EPS, son más de 50 causales. O sea que entender esa tipología y esa casuística que utiliza cada entidad no es nada fácil. Y lo otro, cada entidad tiene una forma de interpretar la normatividad. Los departamentos jurídicos de cada entidad pues son tesos y cada una le da la interpretación que más considera favorable a sus intereses. Aquí queremos mostrarle las causales de glosas. Aquí solamente tomamos 5 entidades promotoras de salud de las causales que utilizan. Miren, por ejemplo, la EPS1, aquí no queremos colocar nombres. Son todas esta tipología de causales. Entonces, que interrupción en cotización LP. Yo no sé qué es LP. LP no era lo que antes eran los discos, los long play. Yo no sé si es que hubo una interrupción allí. Pago mes causado, periodo mínimo de cotización, que la incapacidad es por accidente de trabajo o enfermedad profesional, que el afiliado ya tiene una calificación de pérdida de capacidad laboral, que hubo una suspensión laboral no remunerada, que la incapacidad es inferior a 3 días, está listo, esta es lógica a cargo del aportante, que tiene concepto desfavorable, que una interrupción, bueno, todas estas causales la tiene la EPS1. La EPS2 maneja este tipo de causales que ustedes ven allí en la pantalla. Esta EPS3 es más radical.
no hay información prácticamente, anulada, ingresada, parcial, radicado y rechazada. Pero la rechazada, no sabemos a qué corresponde, hay que hacer un derecho de petición para que le manden a uno la información, por qué te rechazaron la incapacidad, por qué no te la están reconociendo, para poder hacer el cobro de ese rechazo y soportarla y justificarla correctamente. La EPS 4 tiene estas causales. Miremos mora en aportes, decreto 806, artículos 8 y 80. Este decreto está derogado, este articulito de este decreto está derogado con el decreto 2353, está derogado con el 780, quedó derogado ahora con este 1427, pero lo siguen colocando como causal de negación. Esto no es una causal de negación, pero todo esto es para dilatar el pago. No tiene aportes en las 4 semanas anteriores. Esta es más fantástica. Pendiente aporte del segundo mes de incapacidad. ¿Qué están diciendo? Ah, es que como usted se incapacitó en el mes 1, hasta que no me pague el siguiente mes, yo no le voy a reconocer la incapacidad. En ninguna parte de la normatividad está esta causal de negación, pero son validaciones pues que hacen las entidades promotoras de salud para dilatar el reconocimiento y que la empresa desista de ese reconocimiento o de esa reclamación más bien. Y así sucesivamente, pues tenemos las otras causales. La EPS 5, esta sí es más campeona, no tiene información disponible en la página, no existe. Y haga el derecho de petición y tampoco le van a responder. Entonces, aquí solamente cogimos 5 EPS como de las 18 entidades promotoras de salud que existen actualmente vigentes. Entonces, no es fácil para una empresa entrar a resolver cada una de las causales, entender qué me está diciendo la EPS cuando me está diciendo pendiente aporte del segundo mes de incapacidad y la otra me está diciendo de que la incapacidad no es pertinente cuando este decreto claramente dice, y este decreto no, desde la ley 1751, la ley, bueno, que la incapacidad es un acto médico autónomo. ¿Y cuando así que con un tema administrativo, porque esto es administrativo, están rechazando la incapacidad? Entonces, aquí es donde nosotros ponemos a su consideración la experticia que hemos adquirido con todos estos años de estar trabajando en el tema de incapacidades. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor como Alfredo López? Capacitar y diagnosticar los procesos ejecutados, identificar y resolver las causales de negación de las prestaciones. O sea, sí, te identifico la causal, pero ¿cuál es el camino que voy a seguir para poder resolver la causal? Todos los caminos conducen a Roma, sí, pero hay unos que son más cortos y más fáciles. Y ahí está la experticia que tenemos en la compañía. Realizar el seguimiento y gestión de las causales de negación de las prestaciones. Realizar la gestión de cobro y agotar las instancias correspondientes. Hay ocasiones en que por más que se interpongan los derechos de petición, por más que se notifique a la Superintendencia de Salud, pues siguen negando y rechazando las incapacidades, pues allí toca ya acudir a otras instancias y ya los aspectos legales. Acá está todo el departamento jurídico en cabeza del doctor Juan Esteban para agotar esas instancias. Otra acción de la propuesta de valor que les ofrecemos es conciliar los estados de cuenta de prestaciones económicas con las EPS. Si queremos hacer un recaudo de todos estos dineros, pues empecemos con lo básico, conciliemos para ver qué es lo que me estás debiendo y por qué me estás negando las incapacidades. Bueno, hasta aquí va nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Y esperamos pues que haya sido del interés esta charla y que podamos acompañarlos y podamos ayudarles a resolver todos estos recursos económicos que ustedes tienen ahí represados en el balance general como una cuenta por cobrar. Ya va a llegar el mes de diciembre y que no haya que entrar a castigar estas cifras por irrecuperables. Bueno, hasta aquí va nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.
y esperamos pues que haya sido del interés esta charla y que podamos acompañarlos y podamos ayudarles a resolver todos estos recursos económicos que ustedes tienen ahí represados en el balance general como una cuenta por cobrar. Ya va a llegar el mes de diciembre y que no haya que entrar a castigar estas cifras por irrecuperables.